Bueno, continuamos con estas reflexiones y ahora voy a pedirle al Señor su palabra para iniciar esta próxima reflexión, que la voy a llamar el imperio de la luz. Y les voy a leer a ustedes de el profeta Miqueas en el capítulo 1 desde el versículo 8. Capítulo 1, versículo 8. Lamentación sobre las ciudades de la tierra baja. Por eso lloraré y me lamentaré, andaré descalzo y desnudo, lanzaré aullidos como los chacales y lamentos como las avestruces, porque su herida es incurable, se ha extendido hasta Judá y ha tocado la puerta de mi pueblo hasta Jerusalén. No lo contéis en Gad, en Cabón, no lloréis en Bet-Leafra. Revolcaos en el polvo. Los habitantes de Zafir van desnudos al destierro. De su ciudad no salen los habitantes de Sanán. Hay duelo en Bet-Jaesel, y no os podrá dar su ayuda. Está enferma de verdad la población de Marot, porque Yahvé ha hecho caer la desgracia hasta las puertas de Jerusalén. Enganchad los caballos al carro, habitantes de Laquis. Allí comenzó el pecado de la hija de Sión. En ti aparecieron los delitos de Israel. Por eso darás el acta de divorcio a Moreset Gad. Bet Aksif será una trampa para los reyes de Israel. Aún te enviaré un conquistador, habitante de Maresá. Hasta Adulán marchará la gloria de Israel. Córtate el pelo y afeítate por tus hijos queridos. Ensancha tu calva como la del buitre, porque se van desterrados lejos de ti. Palabra de Dios. Pues esto que nos habla el profeta es precisamente ese lenguaje que tiene Dios con su pueblo, pero no porque Él quiera castigar a su pueblo, sino porque cuando el pueblo se pierde, se extravía, Dios exhorta a su pueblo para que conozca las consecuencias de sus actos. Nosotros como católicos, cuando estamos muy comprometidos y estamos despiertos en nuestra fe, comenzamos a sentir el dolor de la iglesia, de los pecados de la iglesia y también el dolor de los pecados de la humanidad. Hoy nos duele mucho encontrar tantas áreas de la iglesia que están mal. Cuando encontramos religiosas practicando la nueva era, sacerdotes predicando herejías, metidos en el homosexualismo, hay lesbianismo también en religión, en comunidades de la iglesia, hay amor al dinero, idolatría, toda clase de cosas entre el clero, la vida religiosa y también entre los laicos. Y todo esto nos duele, porque es una desnutrición espiritual de nuestra iglesia. Y en esa forma la iglesia pues cojea y anda adolorida y herida, sangrando, y nosotros somos parte de ese cuerpo que tiene heridas. Y por eso, cuando vemos la iglesia así, sabemos que el mundo estaba aún peor. Si la iglesia está así, ¿cómo estará el mundo? Porque precisamente la iglesia ha sido creada por Dios para que navegue con el pueblo de Dios a través de la historia de la salvación. Ustedes han visto en el Apocalipsis cuando se habla de esa reina vestida de sol con esa corona de estrellas y cómo huye al desierto en esa batalla que tiene con el dragón, y huye al desierto. Pero ese desierto al que huye esa reina, que es la iglesia, que es María también, ese desierto al que huye es el destierro en el que estamos nosotros. Ustedes se han dado cuenta que en la pedagogía divina el Antiguo Testamento para nosotros es un territorio de catequesis, que quiere decir que cada uno de nosotros tenemos que salir de Egipto.
y tenemos que pasar por el destierro hasta llegar a la tierra prometida, que ya no es en la tierra, sino en el cielo, en la ciudad de luz, que allá es donde voy yo con esta reflexión, hacia la ciudad de luz, hacia el poder de la luz, el imperio de la luz. Entonces, cada uno de nosotros necesita salir de Egipto y necesita pasar por el desierto, en las pruebas del desierto, para llegar a la tierra prometida, que es la Santa Jerusalén del cielo. Ya no es una tierra prometida en la tierra, como le sucedió al pueblo de Israel. Ustedes saben que los hebreos marcharon hacia Canaán y ni siquiera Moisés pudo cruzar el río porque había cometido un error. Y el Señor le mostró la tierra prometida desde una montaña, donde terminó muriendo él, pero no lo dejó pasar. Entonces encontramos que este destierro, este desierto que nos muestra San Juan en el Apocalipsis de la iglesia, es este peregrinar nuestro que tiene que cruzar el destierro, el desierto. Y por eso, al encontrarnos con esto, vamos a tener batallas como las que tuvo ese pueblo hebreo en el desierto. ¿Qué pasó con ellos? Ustedes se dan cuenta cómo ellos querían regresar a Egipto, cómo extrañaban las cosas de Egipto, la comida, las cosas que a pesar de ser esclavos tenían, y ahora en el desierto no lo tenían. Y el Señor hizo todo lo que hizo con ellos, manifestando su gloria sobrenatural sobre ellos con extraordinarios milagros, y sin embargo el pueblo seguía quejándose. Y esto sucede con nosotros en este destierro en que estamos. A pesar de todas las manifestaciones de Dios, cada que nos sale algo mal, nos estamos quejando. Estamos perdiendo la fe y la esperanza. ¿Cuántas veces no se encuentran ustedes una persona que ustedes conocen bien y que era una persona muy devota, muy encendida en el espíritu, activísima en la iglesia, y de pronto le pasó algo horrible y ya perdió su fe y ya está disgustada con Dios y se encuentra confundida? Porque ¿cómo es posible que Dios haya permitido esto en mi vida cuando yo he sido tan fiel, cuando yo he hecho tanto por su iglesia, cuando yo he estado ahí siempre? ¿Y cómo me puede llegar esto a mí? Esto es lo que pasó con los hebreos en el destierro cuando caminaban con Moisés. De pronto, ya en momentos de escasez, se iban contra Dios y decían: ¿cómo es posible? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Allá por lo menos teníamos comida, allá por lo menos teníamos un techo. Mira donde nos tienes, en este destierro, en este desierto, y aquí tenemos hambre, aquí necesitamos carne, no tenemos. Y sin embargo Dios, tan generoso y maravilloso, venía y les daba. Cuando pidieron carne les dio codornices, y cada que se quejaban les daba algo. Se quejaban, les dio agua que sacó de una roca, de una nube que los seguía, los acompañaba y les mostraba su rumbo. Y todo así siempre Dios presente, en todo momento. Pero nosotros tenemos que cruzar este destierro. Tenemos que sacar a Egipto de nuestro corazón. El Egipto de nuestro corazón es el mundo, todas las cosas del mundo. Por eso Egipto está acá, entre nosotros. Este es Egipto. Y el destierro es el caminar hacia Dios. Ese desierto que nos lleva hacia Dios. Y se llama desierto, ¿por qué? Porque estamos dejando la ciudad, estamos dejando la civilización, estamos dejando Egipto y vamos hacia el desierto de la conversión. Lo que hablaba antes de que esa conversión es diaria, porque estamos peregrinando y llevamos a cuestas la carga de nuestra vida, que es nuestro morral, es lo que llevamos en la espalda, el peso de nuestra vida. Y el peso de nuestra vida depende siempre de la relación que tenemos con Dios. Ustedes han leído que el Señor dice: mi yugo es liviano, mis mandamientos son fáciles. Y uno, cuando no está completamente sumergido dentro de esta realidad espiritual de Dios, le parece absurdo que Él llame el yugo liviano cuando el peso de esta vida nos tiene con los pies hinchados. Entonces no se entiende bien eso, pero la realidad es que sí es liviano el yugo del Señor cuando se camina con Él.
porque Él todo lo hace liviano para nosotros. ¿Cómo se puede hablar de liviano? Miren ustedes en la historia de los macabeos, cómo hay una madre que se enfrenta a ese rey con todos sus hijos, y cada uno de los hijos los martiriza, por último a ella, pero la enseñanza de esa madre a cada hijo que iban a martirizar era una enseñanza increíble, porque le estaba diciendo: tienen que estar con Dios, esto lo vamos a hacer por Dios, esto lo vamos a hacer por la iglesia, esto lo vamos a hacer por la voluntad divina, y no, nada de este mundo vale nada, ustedes no se preocupen, no vayan a apostatar, vamos a estar con Dios. Y este es el llamado. Para nosotros poder vivir nuestra fe como es, tenemos que hacer las cosas con esa actitud, porque en ese caso quiere decir que el peso de la vida ya no es más grande que nuestra fe. Nuestra fe nos hace libres, pero si verdaderamente la tenemos en el corazón, en una forma extraordinaria de que ya no temamos entregar la vida por el Señor, que no temamos en ningún momento vivir esas verdades, aunque escandalicen a toda la gente. Ustedes saben que esa palabra del Señor que dice: no vine a traer paz, vine a traer división. Suegra contra nuera, y hermano contra hermano, padre contra hijos. Todo esto suena absurdo cuando una persona no es espiritual, porque va a decir: pero qué Dios tan cruel es ese, ¿cómo se le ocurre mandar un Mesías que vino a dividir a todo el mundo? Pero lo que quiere decir el Señor con eso es que nosotros mismos lo hemos experimentado en nuestra vida personal como católicos cuando estamos comprometidos. ¿Qué sucede cuando usted se renueva y abraza la fe como la debe abrazar? Lo primero que encuentra es división a veces en su propia familia. Lo primero que encuentra es que sus propios amigos le dan la espalda. Lo primero que encuentra es que lo tildan de fanático y lo empiezan a discriminar y a burlarse de usted. Eso es lo que sucede, o sea que hay división y ocurren cosas cuando estamos proclamando la palabra del Señor y viviendo con Él en obediencia. Eso cuesta sangre, cuesta nuestra vida realmente, porque es que todo cuesta sangre. Y cuando se dice eso, no necesariamente estoy hablando de derramamiento físico de sangre, pero sangre es lo que usamos para todo. Cuando usted está acá, en este retiro, y está sentado allí por una hora escuchando esta reflexión, eso le cuesta sangre. ¿Por qué? Porque la sangre es la vida y usted está gastando su vida aquí sentado. Le está costando sangre. Usted está usando la sangre para estar sentado acá. Entonces todo cuesta sangre. La sangre es lo que mueve la vida, es el flujo de esta vida terrenal. Por eso pagamos con sangre. ¿Cómo se paga el trabajo diario? Con sangre. Porque a usted le toca sudar, trabajar, hacer esfuerzo, y la sangre es la que lo mueve. Entonces, si ustedes miran la historia sagrada, desde el principio del hombre, todo se paga con sangre, absolutamente todo. Por eso, la conversación de Dios con Caín, lo primero que le dice que es: Caín, ¿dónde está tu hermano? La sangre de Abel clama por justicia desde el vientre de la tierra. Y le menciona la sangre. Entonces, porque fue derramada por Caín y quedó en el vientre de la tierra, y ahí estaba esa sangre llamando por justicia. Y así es la sangre que está enterrada de los mártires por donde pasamos. Esa sangre llama por justicia. Y todo es sangre en esta vida. Todo lo pagamos con sangre. Entonces, al conocer el sentido de la vida desde la sangre, conocemos el sentido de la vida desde el Espíritu. Ustedes saben que hay tres testigos: la sangre, el agua y el Espíritu. Son los testigos que tenemos nosotros ante Dios, y los que nos acompañan en el camino, esos testigos. Ahora, nosotros entendemos que cuando el hombre está definido en su camino y reconoce que ha sido escogido por Dios, y también no solamente reconoce,
sino que cree y acepta la promesa del Señor, de que nosotros tenemos un pasaporte para entrar a la ciudad de luz, un pasaporte. Se nos ha sido dado la entrada. Este pasaporte no es nada menos que este es el pasaporte, la cruz del Señor. Con esto entramos al cielo, porque desde acá el Señor se elevó a los cielos, a la derecha del Padre, desde esta cruz. Aquí murió y a través de esta muerte resucitó. Y ahí nos llama a nosotros a elevarnos en esa cruz de nuestra vida para poder resucitar con Él. Y tenemos la esperanza y la promesa de que nosotros somos ciudadanos de la ciudad de luz, la Santa Jerusalén del cielo. Esto suena como una fábula increíble. Cualquiera que no haya profundizado en la fe, esta historia de la ciudad de luz le suena casi como una película de esas de ficción. Dice, es decir, yo lo creo en fe, pero no me lo puedo imaginar. Eso es humano y es normal, pero el llamado espiritual es a que nosotros no solamente pensemos, sí es verdad porque nos lo revelaron, ¿no? Está escrito, entonces pues yo en fe creo. Pero es que espiritualidad es correr mucho más profundo que creer, es correr mucho más profundo que aceptar, es correr mucho más profundo que pensar que todo lo que se me ha dicho tiene sentido y viene de Dios. Eso todo está bien, pero no es suficiente. No es suficiente, porque si yo no tengo la espiritualidad de sentirme parte de la ciudad de luz, parte de la ciudad de la Santa Jerusalén del cielo, entonces yo no estoy viviendo lo que Dios me ha regalado. Porque si uno camina con los pasos hacia la eternidad, porque se siente en la eternidad ya, porque así nos debemos sentir, entonces no está caminando como un ciudadano que tiene entrada a la ciudad de luz, no está caminando así. Cuando uno no tiene conciencia plena de que somos ciudadanos de la Santa Jerusalén del cielo y que hacia allá caminamos, es porque está muy integrado, invertido y consternado con la ciudad de la tierra, con eso, con Egipto. Está muy metido en Egipto y por eso no tiene su corazón en la ciudad de luz, porque le pertenece a Egipto. Todos sus apegos, todos sus proyectos, todos sus sueños, todos están acá. Y con esto no digo que es malo tener sueños terrenales, proyectos terrenales, tener nuestras estrategias para nuestra supervivencia. Todo eso es parte de nuestra vida. Este es un paso en la eternidad, pero un paso. Y por lo tanto, sin importar qué tipo de proyectos tiene usted con su vida, lo más importante es que se acuerde que está de paso, que esto es transitorio y que en cualquier momento se acaba. Entonces, ¿cuál es la actitud en todos los proyectos que nosotros tenemos? Que somos administradores, que somos siervos inútiles, como dice el Salmo, siervos. Y siervos inútiles en el sentido de que nosotros no somos los que poseemos el conocimiento que tenemos para hacer lo que hacemos. Ese conocimiento nos lo ha dado Dios, no ha nacido de nosotros. Y por lo tanto, ¿qué utilidad hay en nosotros y hasta que la forma de pensar nuestra nos la dio Dios? No la inventamos nosotros, no es de nosotros tampoco. Entonces, por eso el Salmo dice, siervos inútiles somos. A eso se refiere. No se refiere a la inutilidad de un ser que no funciona. A eso no se refiere. Se refiere a ser inútil desde el punto de que nosotros no poseemos nada que haya sido creado por nosotros. No hay sino un solo creador, y ese es Dios, y Dios es el que hace todas las cosas. Por lo tanto, ¿yo qué crédito tengo en eso? Absolutamente nada. Pero cuando yo acepto eso así, exactamente como lo estoy diciendo, estoy integrado en la realidad de que yo soy criatura y Él es creador. Por eso las religiones paganas, todas las filosofías paganas, ¿qué hacen? Adoran la creación.
¿sí? Porque no conocen al Dios verdadero. Entonces adoran el sol, la luna, las estrellas, adoran la tierra, adoran las criaturas humanas, adoran el dinero, adoran todas las cosas materiales y la creación, porque no saben adorar al Creador, porque no lo conocen. Y además todo para ellos es un Dios. Pero para no ir muy lejos, hay mucho católico perdido en el mundo que tiene toda clase de dioses falsos. Los dioses falsos que son el dinero, sus proyectos, su familia, seres humanos, los adoran como adorando dioses y son idólatras igual que los paganos, porque todavía no han entrado en la realidad espiritual del amor para Dios únicamente, porque cuando se ama a Dios por sobre todas las cosas, ese amor de Dios se encarga de amar todo lo demás. O sea que vivimos en el amor perfecto si amamos a Dios por encima de todas las cosas. Ahora, algo importante de descubrir acá en lo que estoy yo reflexionando es que nosotros pertenecemos al imperio de la luz, pertenecemos a él y se nos ha sido dado el pasaporte para ese imperio. ¿Ustedes se acuerdan cuando San Pablo se movía entre los romanos en todas esas circunstancias que tuvo tan difíciles de cárcel, cada que lo arrestaban? Y él siempre hablaba de su pasaporte romano, lo sacaba a relucir, porque con ese pasaporte se defendía de ellos para que no le hicieran lo que le hacían a los no romanos, que a los no romanos los torturaban, los trataban como animales, pero no le podían hacer eso a un ciudadano romano. Hasta el punto que un centurión de eso le dijo: ¿y de dónde sacaste ese pasaporte? A mí me costó mucho dinero. Y él dijo: yo soy romano de nacimiento. Entonces, esto es algo importante de entender. Él usaba ese pasaporte para defenderse. Pues nosotros tenemos un pasaporte aún mejor y más poderoso, que ese pasaporte que usamos contra el diablo. Porque en ese caso San Pablo lo usó contra los romanos, que estaban en manos del diablo de todas maneras. Pero nosotros tenemos un pasaporte ya dado, que es para defendernos del diablo también y mostrar que somos ciudadanos de la luz y él no nos puede tocar. Pero para eso tiene que ser uno verdaderamente un ciudadano. No puede ser una persona mediocre que pertenece a todas las naciones terrenales, sino que tiene que ser un ciudadano del cielo, de la Santa Jerusalén de luz. Y para ser un ciudadano del cielo se necesita serle fiel al imperio de la luz. ¿Cómo se es fiel al imperio de la luz? Se es fiel a través de nuestra unión con Dios incondicional, donde nosotros estamos haciendo todo lo que podamos para estar permanentemente renovándonos y asegurándonos de que la oscuridad que acogemos en nuestro caminar sea derrotada cada día, porque todos los días se nos va a prender oscuridad, porque caminamos entre ella, estamos en el mundo de las tinieblas y por lo tanto en muchas cosas de las que hacemos se nos prenden las tinieblas. Ustedes se han dado cuenta lo poderosa que es la concupiscencia de los ojos, por ejemplo. Ustedes saben que por donde usted circule en una ciudad está plagado de publicidad y hay toda clase de figuras en el aire expuestas para venderle toda clase de cosas, para llamarlo de toda clase de ángulos que produce este mundo. Solo uno con estar viajando por dentro de todo eso, los ojos de uno se mueven de un lado para otro y asimilan todo lo que ven, lo asimilan. Y esas cosas lo contaminan a uno. Por eso uno tiene que todos los días limpiarse con oración y derrotar la oscuridad que le ha entrado. Hay que cuidar los instintos, los sentidos, la razón, tienen que estar completamente en vigilancia, porque todo asimila lo que usted oye, lo que usted ve, lo que usted siente. Todo eso, lo que usted mira, todo eso afecta el corazón, para bien o para mal. Y a eso me refiero yo de lo que es mantener esta atención puesta en las cosas del mundo o atención puesta en Dios. Sin importar cuán santo usted pueda ser, se va a contaminar mientras que camine entre las tinieblas. ¿Y cuánto tiempo vamos a caminar en las tinieblas?
pues hasta que tengamos esta carne y vivamos en este mundo terrenal. Eso es el tiempo que vamos a caminar entre las tinieblas. Y esperemos que no sigamos caminando entre las tinieblas cuando se acabe este mundo terrenal, porque hay tinieblas también en el purgatorio, tinieblas espesas en los niveles más bajos, y el infierno es un infierno de tinieblas eternas. Por eso la llamada de Dios a nosotros es que entendamos que debemos caminar desde ahora con los pies puestos en la eternidad. Usted tiene que hacerse ese examen de conciencia y pensar si verdaderamente usted cree, está consciente y actúa como si fuera una persona eterna, o cuánto es que tiene el peso de su mortalidad tan encima de usted que no le deja tener trascendencia espiritual al regalo eterno de su vida en Jesucristo. Porque estas son cosas que contradicen la fe. ¿Por qué razón los apóstoles tenían esa fortaleza tan increíble para irse hasta el martirio? ¿Por qué? Porque a ellos no les importaba entregar esta vida terrenal, hasta el punto de que, por ejemplo, San Ignacio de Antioquía, que fue el segundo obispo de Antioquía que reemplazó a San Pedro, y fue cuando niño a quien Jesús puso en su regazo y lo puso como ejemplo de que teníamos que ser como niños para entrar al reino de Dios. Ese es San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía fue condenado por Nerón para ser devorado por los leones en Roma, y de Antioquía a Roma hay una distancia muy grande, y se lo llevaron prisionero desde Antioquía para Roma. Y cuando pasaba por todas las ciudades donde pasó, que estaban llenas de católicos, de cristianos, todos abogaban por él pidiendo que lo liberaran. Y él escribía a iglesia tras iglesia: no pidan por mi libertad, yo debo ser triturado por los dientes de la bestia para que me convierta en pan de salvación. Eso le decía a todos. Y así fue como él llegó a Roma. Y cuando llegó a Roma, él estaba vestido de obispo y llegó al Coliseo. Y ya lo lanzan al Coliseo y lo único que hay es leones ahí. Y él se fue cantando salmos hacia los leones. Y ahí lo devoraron. Ese día fue el día que más romanos se convirtieron al cristianismo. El día que fue devorado por los leones San Ignacio de Antioquía. ¿Por qué razón? San Ignacio de Antioquía sabía que su destino no estaba en este mundo. Él estaba caminando con sus pies puestos en la vida eterna, que para él era lo más importante. Y sabía que su vida se iba a convertir en alimento, en pan de vida para muchas personas, y así se comprobó con todos los que se convirtieron ese día en ese Coliseo. Cientos de romanos. ¿Y qué pasó? Pues la prueba de lo que es la fuerza espiritual de aquel que cree en Dios y cree en las promesas de Jesucristo. Hoy encontramos mucho cristiano en el mundo. Somos como 1.300 millones de católicos. Pero ¿cuántos de esos creen ustedes que están caminando con el sentido eterno de la vida y están dispuestos a entregar su vida por Dios? De esos 1.300 millones. Yo no creo que sean muchos. De repente es un puñado de gente. Pero sin embargo, pues así fue también en los tiempos de Jesús. En la Judea fue tan solo un puñado de personas los que se mantuvieron fieles con el Señor. Ya la masa de conversiones llegó después de que llegó el Espíritu Santo. Pero estando en presencia de Jesús, que estaba haciendo las cosas tan extraordinarias que él hacía, eran muy pocos los que se convertían, que es algo increíble, ¿no? Pero así es la naturaleza humana, así de sorda está nuestra naturaleza humana, solo que nosotros hemos sido escogidos para recibir el Espíritu Santo, y al estar escogidos para recibir el Espíritu Santo, tenemos la bendición de que tenemos oídos espirituales, de que tenemos gracia del Señor infusa por los sacramentos, por el don del Espíritu Santo. Y por eso, acudiendo a ese don y a esa fortaleza que recibimos de Dios, debemos hacer el esfuerzo de proyectar nuestro corazón hacia la ciudad de luz, la ciudad de la Santa Jerusalén. Yo no sé
¿Cuántas veces ustedes habrán pensado cómo será estar en la ciudad de luz? ¿Cómo serán sus calles? ¿Cómo será la vida allí donde no hay muerte, donde no hay atardecer, donde no hay pecado, donde no hay absolutamente nada malo, nada, solo la gloria de Dios, y donde la luz es el mismo Dios? Esa es la luz que ilumina la ciudad. ¿Por qué se llama la ciudad de luz? Porque es la luz eterna de Dios la que ilumina esa ciudad. Entonces, solo de pensar en eso, debemos sentir una gran alegría, porque para allá vamos. Si nosotros creemos en Dios y estamos convencidos que las promesas de Jesucristo son reales, entonces tenemos que creer que vamos para la ciudad de luz. Y yo no sé hasta dónde eso está en nuestro corazón, porque si eso verdaderamente está en nuestro corazón, tenemos muchas razones para estar alegres, sin importar lo que estemos viviendo en esta vida. Y además, entre más seamos probados, entre más sufrimiento llegue a nuestra vida, entre más confusa se ponga la vida, con más razón estaremos más alegres. Pues como dice el apóstol Santiago, dele gracias al Señor por ser probado, porque Dios prueba a los que ama. Eso es importante de tenerlo claro. El Señor poda los árboles de aquellos que dan fruto, para que den más fruto. Y esas podadas son muy dolorosas, muy dolorosas. Yo ponía un ejemplo hace poco, en una de mis charlas, creo que en México, de que cuando yo era niño, yo nací en el campo, en una plantación de café. Y la salida de mi casa hacia la carretera era una salida llena de árboles al lado y lado, que daban sombra sobre el camino. Y eran árboles muy grandes y muy lindos. Y era muy larga esa entrada. Y yo todos los días que salía para el colegio, para la escuela, caminaba por ese sendero. Y un día me levanté temprano para irme a estudiar, y cuando salí habían podado todos los árboles. Ya no tenían ramas, ni había sombra, ni habían hojas, solo los troncos con sus ramas amputadas, cortadas. Ustedes no se pueden imaginar el dolor que me dio, la desesperación y la ira contra los campesinos que cortaron los árboles. Estaba furioso, pateé los árboles, estaba buscando a los campesinos, todo eso, y me fui. De pronto una cosa llevó a la otra, y ya me di cuenta que eso era lo que tenían que hacer para fortalecer los árboles, pero todavía no lo creía. El tiempo pasó, pasaron varios meses, y sin yo darme cuenta, estaba otra vez caminando bajo la sombra de esos árboles, y los árboles estaban de nuevo todos coposos, frondosos. Y un día otro campesino, que era uno de los jefes, como capataz que llaman, me hizo ver la maravilla de lo que había salido como resultado de la podada. Y ahí me di cuenta de esa hermosura que era el producto de esa podada. Pero luego, espiritualmente, viviendo la experiencia de Dios, en mi conversión que inicié hace 20 años, me di cuenta que eso es lo que sucede cuando el Señor poda nuestro árbol, que parece que nos hubieran matado, que hubiera permitido quitarnos todo, que hubiera permitido quitarnos la sombra sobre la cual estamos, que hubiera permitido quitarnos toda la seguridad, que nos hubiera permitido quitar toda la belleza que había, la comodidad, todo, y pensamos que nos pasó algo terrible, que algo terrible pasó. Y resulta que no es así, resulta que es para bien, para algo mucho mejor. Y por eso tenemos que ser dóciles al Espíritu y entender que Dios poda el árbol que ama, porque así da más fruto. Y tenemos que ser dóciles a eso. Tenemos que entender de que el Señor hace todo para el bien de nosotros cuando caminamos con Él. Y aun cuando no caminamos con Él, miren lo que me pasó a mí, que no estaba caminando con el Señor, y a través de un secuestro en Colombia, el Señor me rescató. En un momento horrible, totalmente contradictorio, porque mucha gente lo entiende cuando digo yo, bendito secuestro. Piensen que cuando yo salí del secuestro en Colombia, estaba junto con
otros secuestrados. Y claro, nos ofrecían asistencia psicológica, psiquiátrica, a los que estamos recién rescatados o habíamos recién salido de un secuestro. Y yo conocía a varias personas que estaban allí, que habían estado en la misma situación mía, gente incluso que había estado 5 años secuestrada. Yo estuve 6 meses, y gente que había pasado, un soldado que había pasado por toda clase de torturas. Y cuando yo les decía bendito secuestro, se ponían furiosos conmigo muchos de ellos. ¿Cómo vas a bendecir un secuestro? Esto y lo otro. Pues no entendían qué era lo que yo estaba diciendo. Lo que pasa es que es como la cárcel, y como un secuestro, como una enfermedad, una prueba de la vida. ¿Sabe qué hace? Purifica o corrompe. Una de las dos. No hay nada en la mitad. Una persona que es probada en esta vida se purifica con la prueba o se corrompe. ¿Cómo se corrompe? Pues se vuelve resentida, se vuelve insegura, se llena de rabia y pierde su seguridad, su estima, porque se siente pues violentada y mira hacia Dios y dice, ¿por qué permitiste esto? Y así, esa es la corrupción. Pero cuando las pruebas nos purifican, nosotros miramos con tristeza hacia el cielo, pero aceptamos que Dios sabe más que yo, que Él sabe por qué lo está permitiendo. Y eso es un acto de amor que duele mucho, porque le toca a uno agachar la cabeza y aceptar que esto tiene que ser por algo bueno, esto tiene que traer un buen resultado, pero cómo me duele, porque cómo quisiera que no tuviera que vivirlo. Miren que eso vivió Jesús en Getsemaní. ¿Se acuerdan de sus palabras? Dice, no permitas, Él no quería tomarse esa copa, pero dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y cómo estaba Jesús? Sudando gotas de sangre. O sea, así de duro era, pero Él aceptó la voluntad del Señor. Ese tipo de tristeza que Jesús sintió ahí es la que nosotros somos llamados a vivir cuando permitimos que la prueba nos purifique, y así no nos resentimos, así no nos volvemos agrios, amargos, así continuamos con un corazón sano a pesar del golpe que hemos recibido, a pesar de las dificultades de la vida, no nos corrompemos. Y entonces esa realidad de la luz es algo que tenemos que abrazar. Ustedes saben perfectamente cuando una persona que vive en la iglesia muy activo y está incluso como líder de apostolados y es una persona que parece tener hasta muchos dones, cuando esa persona tiene luz, esa persona está integrada en lo que es, en la verdad. Si esa persona no tiene luz, no puede estar integrada en la verdad, porque ¿cómo? Si la religión sola no produce luz. La religión no produce luz. Estudiar teología no produce luz. Estudiar ciencia religiosa no produce luz. Tener dones, talentos, unción, eso no produce luz. Por eso Jesús le dijo a esos que aparecieron ahí, que habían sacado espíritus en el nombre de Él, sanado personas, todo eso, y les dijo, retírense de mi lado, porque no los conozco, no sé quiénes son. Y los desechó, porque es que no es suficiente eso. La religiosidad, los milagros, nada de eso es suficiente, nada de eso. Tiene que haber esa luz en el corazón del hombre, tiene que estar ahí, la luz de Dios, ahí tiene que estar. Por eso, a veces me dicen a mí, ay, pero es que esa señora o ese señor no se imagina cómo reza de divino, vive por allá arrodillada todo el tiempo, esa señora es buena, es que tiene, mire todo lo que hace. Yo siempre digo, ay, si supieran. Dice, el diablo vive de rodillas. Sí. El diablo suda hasta agua bendita cuando le toca. Sí. No es prueba de nada. Nunca se dejen engañar. Esa vida piadosa, la gente rezandera, toda esa arrodilladera y todo,
ese caminar de un lado para otro en la iglesia no es prueba de nada. El demonio está metido en los huesos de cualquiera, de cualquiera. Y el que menos piensa usted está lleno de espíritus. ¿Por qué? Porque el corazón lo tiene mal. Si el corazón está mal, esa religión es pura religiosidad. Ahí no está el Espíritu de Dios, ahí no está la luz, no está la luz. Por eso, con esto no digo que es malo ser una persona de mucha oración, o que es malo estar arrodillado muchas horas. Oh no, porque precisamente las monjas de clausura viven orando todo el día, y gracias a Dios que ellas lo hacen, porque gracias a ellas este mundo no está más horrible de lo que está. Por eso es tan triste que se estén acabando tantos conventos de clausura. Pero nosotros no podemos dejarnos engañar por la religión. Tenemos que tener los ojos abiertos para saber quién es en la iglesia el que tiene luz. ¿Quién tiene luz? Porque el que acoge a Dios en su corazón, el que vive con el Señor, tiene luz, mucha luz. Y esa luz no la puede apagar nadie. Y esa luz tan solo se mantiene con la gracia. Miren cómo es Dios de fiel. Si yo soy una persona que trabajo incesantemente para mantenerme en gracia de Dios, y cuando caigo corro a reconciliarme con el Señor no permite que esa luz se apague por la caída. Porque mire que hasta los apóstoles cayeron. Usted se da cuenta lo que le pasó a Pedro con el Señor, lo que le pasó a varios de los apóstoles que en un momento dudaron, otros querían eliminar a los pobres samaritanos con fuego que cayera del cielo, y cosas que no son cristianas, que no es lo que Jesús estaba predicando, cosas horrorosas, ¿no? Pedro le cortó una oreja a un hombre allá en el Monte de los Olivos cuando lo fueron a arrestar, y cosas así que no tienen nada que ver con Jesús. Sin embargo, hay una relación entre Dios y nosotros, y es que Él sabe quiénes somos imperfectos. Cuando uno camina con Dios todo el tiempo, si llega a caer y uno se levanta rapidito porque sabe que cayó, que tiene que reparar rápido, ir a reconciliarse con Dios, recuperar su amistad, Él no permite que se le apague esa luz. Ahora, hay que tener cuidado con lo que estoy diciendo, porque una cosa es caer y otra cosa es colocarse en territorio de peligro, de pecado. Sí, si usted se coloca en una posición en la que sabe que va a pecar o que puede pecar, olvide que eso ya tiene otras connotaciones. Eso ya lo pone a usted en un territorio donde usted está buscando el pecado a propósito. Otra cosa es luchar contra el pecado por las tentaciones que uno tiene y aguerridamente luchar contra él, y de pronto en medio de eso pierde uno y lo tumba el diablo. Esa es otra batalla muy diferente. Pero cuando uno se pone en peligro, en territorio de peligro, ahí la paga duro. Hay jóvenes que me consultan cómo mantener la castidad de su noviazgo. Y yo les digo, ¿saben qué? No solo por experiencia propia les voy a decir, pero por reglas naturales de la moral. Si usted quiere evitar tener situaciones que van contra la castidad, evite siempre estar solo con su novia en un lugar oscuro, en lugares donde no hay ninguna posibilidad de que tengan la protección de otras personas que estén alrededor. Manténgase siempre en un territorio abierto, sano, donde no haya ninguna tentación a caer en esas situaciones donde la carne se vuelve tan pronta, porque la carne es pronta y el espíritu queda atrapado con lo que la carne quiere. Y es muy fácil ensordecer el espíritu y ponerle una máscara para que no vea, y dejar que la carne se desboque en un momento de oscuridad, de soledad, de quién sabe qué tipo de actividad. Por eso, si uno es tan sincero en buscar la castidad en noviazgo, pues tiene que evitar estar solo con su novio o con su novia en un lugar inapropiado. No puede hacer eso.
Eso va contra todo el sentido de la castidad. Es como una persona que sea deshonesta y tenga tendencias a la deshonestidad, nunca debe encargarse del dinero. Es obvio, ¿no? Porque ese es ponerse en un territorio de tentación. Dicen, yo tengo una tendencia a... Dice, entonces no le entreguen la caja a este, ¿no? No le entreguen el dinero a este que nos quiebra, nos deja sin nada, porque así es. Pero cada uno de nosotros debemos estar conscientes de nuestras debilidades y de esa forma no caemos, no nos ponemos en territorio de peligro, de pecado. Y eso es lo más importante, conocernos bien nosotros. Y así se mantiene la luz, en esa forma se mantiene la luz, porque Dios ya nos la dio. La luz es Jesucristo y la recibimos en el bautismo. Somos espíritus de la luz. Nosotros somos criaturas que pertenecen a la luz y el demonio quiere apagarla. Todo el día le molesta porque lo encandila. Ustedes saben que hay una promesa de que el que camina con Dios no le entra ni el veneno. Seguramente ustedes lo han leído. Pues eso es verdad. Pero para que eso sea efectivo en nuestra vida y actúe, debemos ser fieles a Dios. ¿Por qué razón sucede eso? Muy sencillo. Los demonios viven en las tinieblas y no resisten la luz. No sé cuántos de ustedes habrán estado en un exorcismo. Cuando uno está en un exorcismo, que están sacando un demonio del poseso, y está el sacerdote allí exorcizando, porque eso no lo pueden hacer los laicos, aunque hay mucho laico desobediente que les da por hacer eso, pobres de ellos, ¿no? Que el diablo se las cobra 50 veces. Pero el caso de un exorcismo es que el demonio grita cuando el sacerdote santo, un sacerdote fiel, es la tortura más grande para el demonio que está poseyendo a esa persona, porque esa luz no lo deja, está enceguecido con la luz y no la resiste y grita y pide que se vaya y lo maldice y todo porque no resiste la luz, no la resiste. Y eso pasa con los niños, los demonios no resisten a los niños, porque los niños tienen una luz increíble, a no ser de que los hayan pervertido, ¿no? Pero un niño sano, un niño que está enterito, es una luz, es una luz gigantesca. Lo mismo pasa con muchos ancianos y que han entrado como en un estado de inocencia de nuevo y han vivido una vida bien con Dios. También son unas torres de luz. Y lo mismo pasa con las personas que son fieles a Dios, que caminan con el Señor y que están luchando por la verdad, que están pescando almas para el reino, que viven ese apostolado de verdad como debe ser. Son unas torres de luz y los demonios no se pueden acercar. Por eso San Pablo dice: mantén la coraza puesta para atajar el escudo puesto, para atajar las flechas incendiarias del diablo. ¿Y por qué dice flechas incendiarias? Porque Él está lejos de nosotros. Si estuviera cerca, nos daría una puñalada, no mandaría una flecha. Una flecha se manda cuando estamos distantes. Es de la única manera que mandan una flecha. Entonces por eso San Pablo habla de las flechas incendiarias del diablo. Y esas flechas las vemos venir. ¿Sí? Uno tiene tiempo para defenderse. Y así es, por la luz en que estamos, enceguecemos a los demonios. Por eso necesitamos estar en la luz todo el tiempo. Necesitamos mantener la luz, mantenerla viva, mantenerla encendida. Hay una cosa increíble: después del bautismo, nadie puede eliminar la luz. Lo que puede hacer es disminuirla hasta el punto que una persona que está totalmente separada de Dios, como estuve yo 33 años, la luz está ahí, pero es tenue, es una luz así pequeñita. Por eso cuando viene la renovación de una persona, pues esa llama se enciende y ya ilumina todo. Le ilumina a uno su propia vida primero. Uno siente, cuando uno vive en paz con Dios, cuando uno vive en gracia, tiene una salud interior preciosa.
porque siente uno la paz de Dios, el gozo de Dios, siente la esperanza y siente amor por el prójimo, amor por el pecador, amor por todos. Sin que nadie le haya dicho nada, uno tiene amor por los demás. No siente uno absolutamente nada que lo separe ni lo divida, ni de los peores enemigos. Tiene uno amor. Esa es la prueba de que hay luz en el corazón. Pues le voy a pedir al Señor su palabra para que sellemos esta reflexión. Y les voy a leer del capítulo 14, desde el versículo 22. Dice: institución de la Eucaristía. Este es el Evangelio de San Marcos. Y mientras estaban comiendo, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se los dio y dijo: tomad, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y, dadas las gracias, se la dio y bebieron todos de ella. Y les dijo: esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. Yo os aseguro que ya no beberé del producto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Palabra de Dios. Pues le damos gracias al Señor por esta reflexión y esperemos que el Señor nos dé esa fortaleza y esa sabiduría para mantener esta llama muy encendida y así podamos enceguecer los demonios que viven en las tinieblas que nos rodean, porque estamos en el mundo bajo, en el mundo caído, estamos entre las tinieblas y no podemos olvidarnos de eso. Mire cómo es Dios de bondadoso. A pesar de estar en el mundo de tinieblas, nosotros no podemos verlas. ¿Por qué? Porque Él nos ama tanto que nos ha protegido de ver el destierro tal y como es. No nos lo ha permitido. Lo único que vemos del destierro es la mortalidad, el pecado, la enfermedad, todo esto que vive en nosotros. Pero si viéramos el mundo espiritual, como les dije yo antes, moriríamos del susto. Por eso es que Él no permite que lo veamos. Y eso es una gracia que Dios nos da. Pero no se olviden de esto. Lo vamos a ver en el momento de la muerte. Por eso, más vale que estemos preparados y llenos de luz, para que en el momento de la muerte podamos enceguecer las tinieblas que nos van a rodear. Esa es la meta más grande del cristiano, que estemos preparados, llenos de luz, para poder volar hacia el Señor. Amén. Amén.